Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Vamos a iniciar ya con la última sesión de avance antes de nuestra evaluación programada para la parte teórica el día de mañana y para la parte práctica, la que se va a efectivizar por plataforma hasta el día domingo, ¿no? El plazo para entrega de la resolución de los dos casos planteados, ¿no? En esta situación vamos a trabajar solo dos casos para que les dé el margen de tiempo para poderlos eventualmente revisar y responderlos, ¿no? Y como habíamos previsto el día de ayer, que la respuesta, la resolución a los casos pueda ser de forma grupal. ¿Vale? Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Perfecto. Vamos a abordar ya el último tema, en el cual pues vemos los aspectos que se prevén por parte de la legislación y en este caso la recopilación normativa de manera explícita que determina los procedimientos, las exigencias, los requisitos aplicables o los requisitos que se van a plantear o que se van a exigir para los procedimientos de fusión, para las decisiones de intervención a entidades de intermediación financiera y para la disolución y liquidación voluntaria de entidades de intermediación, entendiendo que estas pues van a tener que sujetarse necesariamente a las previsiones que se establecen para el funcionamiento y el desarrollo de actividades por parte de ASFI, ¿no? En cuanto a los procedimientos, más allá de las exigencias de orden comercial y de régimen general que se vayan a aplicar para dichos procedimientos. Entendiendo que las entidades de intermediación financiera, la mayor parte de ellas, por no decir casi todas, adoptan un esquema de sociedad anónima y por lo tanto se encuentran regidas, se encuentran también sujetas a la previsión del Código de Comercio, de lo establecido en el Código de Comercio, y en consecuencia, pues los procedimientos que involucran fusión y disolución y liquidación también van a tener la necesidad de adecuarse a la previsión del Código de Comercio, pero previamente el que se vayan a efectuar los procedimientos ante ASFI, ¿no? Ya que como son entidades comerciales o entidades que se dedican a un objeto exclusivo, que es la intermediación financiera, pues sabemos que se encuentran bajo la aplicación exclusiva de la Ley 393 y por ende de la normativa derivada de dicha norma. Que eso nos remite inmediatamente a lo que es la recopilación normativa para el sistema financiero y la recopilación normativa para lo que es el mercado, en este caso, de intermediación indirecta o del mercado tradicional. Comencemos con el procedimiento de fusión. En el caso de la fusión, pues se constituye más que nada en un procedimiento en el cual dos o más entidades se van a fusionar para crear una nueva entidad o en su defecto también la posibilidad de que se geste una incorporación, ¿no? De que una de las empresas, una o varias empresas, vayan a disolverse y liquidarse para que puedan ser absorbidas o incorporadas a otra empresa que va a ser precisamente la que ejercite el criterio de control, o sea, la empresa controladora de la empresa o la empresa resultante. ¿No? En este caso, en los procedimientos de fusión, de acuerdo a la legislación, nos referimos en este sentido a la recopilación normativa para el sistema financiero, denota en la previsión del libro primero de la recopilación normativa, título cuarto, la aplicación de una serie de procedimientos, ¿no? Entre los que se destacan, por ejemplo, cuáles son las condiciones y requisitos para fusiones dentro de nuestro mercado. Es así que en la reglamentación vigente se determina, por ejemplo, qué tipos de fusión son las que se van a reconocer y por ende admitir en cuanto al tratamiento y los procedimientos que se lleven a cabo ante ASFI.
En ese sentido, las fusiones permitidas involucran, por un lado, la posibilidad de que se lleve a cabo una fusión por integración, que en este sentido denota que una de las empresas o varias de las empresas se vayan a disolver, eventualmente a liquidar en parte, y los remanentes de activos, luego de haber cubierto sus obligaciones o luego de haber definido y saldado sus obligaciones, serán incorporadas, integradas o absorbidas a otra entidad, ¿no? Entonces, en ese caso, la fusión por integración o la fusión por absorción se encuentra claramente identificada o reconocida en el mandato de la recopilación normativa y por ende bajo tuición y fiscalización de ASFI. Entonces, la fusión por integración o la fusión por absorción es una de las primeras formas reconocidas en nuestra normativa, siempre y cuando goce de la autorización correspondiente de parte de ASFI, ¿no? De parte de la autoridad del sistema de supervisión del sistema financiero boliviano, que además deberá considerarse los siguientes aspectos, ¿no? Primero, el hecho de que se reconozca si estamos ante una entidad de intermediación financiera pública o si estamos ante una entidad financiera con participación mayoritaria del Estado, que fuera de sujetarse o fuera de estar vinculada a la previsión de la Ley de Servicios Financieros, también se sujeta a la previsión de la Ley 466, por lo menos en lo que concierne a su condición de empresa pública o empresa con participación mayoritaria del Estado. Entonces tenemos que también tomar en cuenta que se aplicarán ciertos preceptos de lo determinado en la Ley 466 en lo concerniente a empresa estatal mixta o empresa mixta, ¿no? De acuerdo al grado de participación o el porcentaje de participación en el patrimonio de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Sobre todo cuando dicha participación resulte ser mayoritaria, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 466, la Ley de Empresa Pública. En este caso, estas entidades, las entidades financieras públicas o estatales o con participación mayoritaria, pueden fusionarse con otras entidades de intermediación financiera, ya sean estas de carácter privado, o bien pueden fusionarse con entidades financieras de propiedad del Estado, ¿no? Del 100% de participación del Estado en su patrimonio o de los porcentajes establecidos en la Ley 466, ¿no? Que vale la pena también hacer la alusión a cuáles son esos porcentajes. De acuerdo a lo previsto en la ley en la ley de empresa pública, cuando hablamos de las empresas estatales, las categorizamos en los siguientes tipos. La empresa estatal se caracteriza por el hecho de que el Estado es titular del 100% de su patrimonio. Ya cuando entramos en la categoría de empresa estatal mixta, el Estado es el principal accionista o dueño de la participación en el patrimonio y el capital de la empresa, pero en la siguiente proporción: mayor al 70% y menor al 100%. En ese caso entra en la categoría de empresa estatal mixta. Después también tenemos a la empresa mixta, que de la misma forma el Estado es el accionista o participante mayoritario dentro de la empresa, dentro del siguiente porcentaje: mayor al 51%, mayor o igual al 51%, y en todo caso menor a el 70%, ¿no? Para que entre en la categoría de empresa mixta. Eso significa que cuando tengamos una entidad de intermediación financiera constituida bajo norma, bajo ley nacional, va en la categoría de empresa estatal o de empresa estatal mixta o de empresa mixta, esta se podrá fusionar con entes privados o con entes públicos, ya sea para mantener
esta tipología, la de estatal mixta o empresa mixta, o bien pues que se vayan a fusionar con el objetivo de generar una nueva entidad, ¿no? Pero bajo ninguna circunstancia para fusionarse para dar lugar a una empresa estatal, ya que esta, por el porcentaje y por la exigencia establecida en el mandato de la ley 466, no sería factible el que se vaya a consolidar una empresa estatal por fusión. En ese caso estaría restringida dicha posibilidad. Ahora, en el caso de lo establecido para las entidades de intermediación financiera, sabemos muy bien que los procesos de fusión pueden dar lugar a la conformación de bancos múltiples, bancos PYME, entidades financieras públicas de desarrollo, entidades financieras, instituciones financieras de desarrollo, perdón, donde hay un predominio de carácter privado o un predominio de carácter público. Cuando se trata de empresas, sin embargo, en las cuales ya de entrada eran de carácter público o con una participación mayoritaria, preferentemente se tiene que mantener tal circunstancia, ya no por aplicación de la ley 393, sino por el influjo o las determinaciones de la ley 466, ¿no? La ley de empresa pública. En el caso de los bancos múltiples o bancos PYME, pueden fusionarse con cualquier otra entidad de intermediación financiera, ya sea por absorción o integración, pero no el hecho de que abandonen, por ejemplo, la condición o la cualidad de banco múltiple para convertirse en una institución financiera de desarrollo o que se vayan a fusionar para consolidar una entidad distinta a la naturaleza de banco. Si bien los bancos múltiples o los bancos PYME pueden fusionarse entre sí y también con otras entidades, la particularidad es de que cuando se dé este tipo de situación será siempre bajo un esquema de integración o absorción o fusión por incorporación. En el caso Perdón, de la... Dime. este artículo 4, ¿de qué norma es? Perdón, no pude escuchar bien esa parte. Claro que sí, con todo gusto. En este sentido, permíteme que lo voy a anotar. Estamos refiriéndonos al libro primero, título cuarto, del procedimiento y reglamento para fusión, transformación, liquidación, disolución e intervención. Y perdón, ¿eso está en lo que nos pasó o no? Les voy a pasar recién este punto de toda la normativa, porque es ya para la parte final. Esta, sin embargo, solamente va a involucrar lo que es nuestra evaluación teórica, ¿no? No la evaluación práctica. Ah, ya, muchas gracias. Con todo gusto. En el caso de las otras entidades de intermediación financiera, el, el aspecto de su particularidad respecto a la fusión, más allá de lo que acontece, por ejemplo, con los bancos múltiples o bancos PYME, denota que éstas tienen una libertad para fusionarse con cualquier otra entidad de intermediación financiera, siempre y cuando tengan una naturaleza jurídica similar o un objeto social parecido o similar. Eso denota que una entidad de intermediación financiera, como una EFB o una IFD o eventualmente banca comunal, solo pueden fusionarse con entidades de la misma categoría o entre las que hemos señalado. La posibilidad de que una entidad de intermediación financiera de este tipo, las entidades, las instituciones financieras de desarrollo, la banca comunal o eventualmente las entidades financieras de vivienda se fusionen por absorción con entidades de categoría mayor, está prohibida, ¿no? O no está permitida. Por ejemplo, no puede haber una incorporación a mutual la promotora o a la promotora entidad financiera de vivienda para que se incorpore a ella a un banco PYME o un banco múltiple y que este desaparezca y que se quede la estructura de una entidad financiera de vivienda, sino más bien puede operar lo contrario, que la entidad financiera de vivienda desaparezca y se consolide la forma o la estructura de un banco múltiple o un banco PYME. Las entidades además supervisadas
que estén constituidas bajo el esquema de cooperativas de ahorro y crédito, sean estas cooperativas abiertas o cerradas, pueden fusionarse solo entre cooperativas. No es admisible una fusión ni por incorporación ni por creación de nueva entidad entre una sociedad cooperativa y el resto de las otras entidades de intermediación financiera, ¿no? Porque en el caso de las cooperativas revisten algunas particularidades en cuanto a esa estructura que no son coincidentes o no son pues correlacionadas necesariamente con lo que acontece con las otras entidades de intermediación financiera. En el caso además de las entidades financieras comunales, de constituirse alguna en nuestro país, estas en particular deben enmarcarse necesariamente a lo previsto en el artículo 221 de la Ley de Servicios Financieros, en lo que concierne a su operación y constitución, ya que la banca comunal surge del sector al cual van dirigidas sus operaciones, ¿no? A través ya sea de un grupo o sindicato de productores o una asociación de pequeños artesanos y otras circunstancias que denotan sobre todo la vinculación con el sector a ser favorecido con la conformación de una banca común. Fuera del hecho de que la banca comunal o las entidades financieras comunales se constituyen en realidad en pequeños intermediarios o administradores de crédito y de inversión por la vinculación con los sujetos elegibles, primero, a quienes va dirigido el mecanismo de financiación, y segundo, las instituciones elegibles, que suelen ser las otras entidades de intermediación financiera. Una banca comunal puede estar vinculada a lo que es una IFD, puede estar vinculada a un banco PYME o un banco múltiple, excepcionalmente a una entidad financiera pública de desarrollo, de constituirse alguna en el país, y a través de ellas brindar los diferentes servicios para los cuales se hubiere conformado o consolidado una entidad de esta naturaleza. Para el caso de las empresas de servicios financieros que se denotan como complementarios a lo que acontece en nuestro mercado, empresas como cámaras de compensación, buros de información, eh, administradoras de tarjetas y otras, tendrán que adecuarse a lo previsto en el artículo 319 de la Ley de Servicios Financieros en lo que concierne a los requisitos y formas y naturaleza de constitución de este tipo de entidades, ¿no? Que muchas de ellas se estructuran sobre la base de servicios complementarios o servicios accesorios y que por lo tanto solo pueden vincularse o fusionarse entre empresas de la misma naturaleza. Veamos ahora el procedimiento para la fusión, que se establece a través de las siguientes etapas. En una primera circunstancia, denota el hecho de que se vaya a formular una propuesta de fusión por la decisión asumida por las diferentes empresas, mínimamente dos, que vayan a participar en dicho procedimiento, verificando además que se dé cumplimiento a los requisitos preliminares o los requisitos previos establecidos en la normativa. Una vez que hemos definido aquello, que enseguida vamos a verlo en extenso, recién pasamos a la instancia de supervisión ante ASFI para formular nuestra solicitud de autorización, la que dará lugar, en el momento de que sea admitida para su análisis, a la evaluación correspondiente por parte del regulador y la emisión de la resolución, ya sea de rechazo o de aprobación. Una vez que contemos con la resolución, se suscribirá un acuerdo definitivo de fusión entre las empresas participantes, se llevarán a cabo los actos conducentes a disolución, sobre todo para la incorporación o absorción, y la publicación e inscripción de tal procedimiento ante el registro comercial, así como también el registro administrado por ASFI, en lo que concierne a las entidades de intermediación financiera. Se formaliza la constitución y, de ser necesario, se procede, que casi en la mayoría de los casos sí lo es, a la reforma de su estatuto, ¿no? A la reforma de los estatutos de la entidad absorbente o incorporante y
la previsión de los derechos y obligaciones de las entidades que fueron absorbidas o incorporadas dentro de la nueva empresa o de la empresa que subsiste. Veamos entonces ya el procedimiento como tal, que les recuerdo se encuentra regulado en las diferentes secciones del reglamento para fusión, transformación, liquidación e intervención en el ente de regulación, ¿no? En lo que concierne a la recopilación normativa de nuestro país. De acuerdo a la reglamentación, la propuesta de fusión tiene que ser manifestada por el directorio u órgano equivalente de la entidad o entidades supervisadas que vayan a llevar a cabo un proceso de fusión y que en este caso, ya sea a través de las juntas generales extraordinarias o juntas o asambleas generales extraordinarias de accionistas o de socios, dependiendo la tipología o la naturaleza de la entidad que vaya a someterse al procedimiento, se haya verificado los estudios financieros, la información y la documentación relevante para una posible fusión, sobre todo que exista correlación en cuanto al objeto de la empresa que se va a disolver y de la empresa que va a incorporar a los activos de la empresa disuelta. También se tendrá que verificar ciertas consideraciones legales en lo que concierne, por ejemplo, a su objeto social, su naturaleza jurídica, si está dentro de las fusiones permitidas en el mandato de la recopilación normativa y de la propia ley de servicios financieros y otros aspectos que junto a una valoración de carácter económico, financiero, además de operativo y administrativo, permita validar o permita ejercitar este procedimiento con con la correspondiente autorización o permiso otorgado por ASFI, ¿no? Para que se pueda efectivizar tal circunstancia. Esto, a su vez, va ligado a la posibilidad de que se vaya a suscribir un compromiso de fusión entre las empresas solicitantes, entre las empresas que llevarán a cabo el procedimiento y que sea de conocimiento de ASFI, ¿no? Todo esto como propuesta todavía, no se está formalizando, sino que se está analizando la posibilidad de una fusión por absorción o una fusión por incorporación. Para que se pueda propiciar la suscripción de un acuerdo definitivo, las empresas solicitantes deben contar con la siguiente documentación mínima habilitante. Primero, un compromiso de fusión escrito entre los representantes legales de las entidades supervisadas que darán lugar a la nueva empresa o que darán lugar a la empresa resultante por incorporación, los balances que se vayan a practicar, en este caso se trata de balances especiales, no los balances auditados de carácter trimestral, sino unos específicos con consideraciones contables que se exigen por parte de ASFI como compromiso y soporte de la fusión. La publicación en un medio de comunicación escrito por un lapso de 3 días consecutivos de los balances especiales elaborados para hacer constar ante los acreedores para que estos puedan manifestar cualquier tipo de oposición respecto al futuro proceso de fusión y que dicha oposición sea manifestada ante el regulador para que sea valorada antes de la emisión de la resolución de autorización o de rechazo al proceso de fusión. Sobre todo cuando se trate de circunstancias en las cuales las acreencias o las obligaciones que se tenga frente a terceros no hayan sido garantizadas o satisfechas antes del proceso de fusión. Se tiene que entregar también una copia legalizada de las actas de las juntas generales extraordinarias de accionistas o de las asambleas generales extraordinarias para los casos que aplique, sobre todo por la naturaleza de la entidad de intermediación o por la entidad de servicios complementarios, donde además se deje constancia de la aprobación de este compromiso de fusión y de los siguientes aspectos. Determinar el tipo de fusión, si va a ser una fusión pura o si va a ser una fusión por absorción o incorporación, el consenso del cambio de razón social o de denominación de la entidad supervisada, cuando la fusión sea por integración, pudiendo determinarse además una denominación
que vaya a ser supervisada en el momento de la absorción. La designación formal de los representantes legales, que serán los responsables de llevar a cabo estos procedimientos ante ASFI y todas las instancias pertinentes. En este caso se refiere también a Fundempresa y otros gremios y entes que aglutinan la labor de las entidades de intermediación financiera. Se deberá presentar una copia legalizada de los poderes notariados correspondientes otorgados a dichos representantes legales con las facultades que le fueran reconocidas en la Junta General de Accionistas o en la Asamblea General de Socios según las circunstancias. Los acuerdos de confidencialidad, entendiendo que al momento de obtener la información respecto a los balances, respecto a operaciones administrativas, contables, financieras de la entidad en sí, no solo las que se publican en los medios de prensa, sino a las que se acceden como parte del compromiso de fusión, que dicha información, en el caso de que la fusión no sea autorizada o no se consolide, no implique una competencia desleal por parte de los interesados en la fusión, en el caso de que no se concrete, respecto al conocimiento que tienen de las circunstancias que están atravesando las diferentes empresas que van a o fueran a vincularse al procedimiento de fusión. También se tiene que entregar un informe sobre la evaluación de aspectos legales, aspectos financieros, la estructura organizacional que se va a adoptar o que se adoptaría como resultado de la fusión, los sistemas informáticos a implementar o a actualizarse, los procedimientos respecto a la entidad de intermediación, sobre todo, los manuales y cualquier otro tema que vaya a vincularse a la conveniencia y viabilidad de la fusión como tal, sobre todo en lo que concierne a las operaciones que llevan a cabo estas entidades y que se mantendrían respecto a los derechos y obligaciones que ya hubieran sido pactados en contratos y que ahora se van a asumir por parte de la entidad resultante, ¿no? Eso es lo que pasó, por ejemplo, con la fusión del Banco Mercantil con el Banco Santa Cruz. Una vez que se ha verificado que se cuentan con todos estos documentos, que se cuenta con todo el respaldo de la documentación exigida para el procedimiento en cuanto a los requisitos previos, se va a dar lugar al inicio del proceso como tal mediante la solicitud de autorización, que no es más que la solicitud planteada o la solicitud efectuada ante el regulador financiero, ante ASFI, a objeto de que en el lapso de los 30 días hábiles administrativos computables desde la fecha del compromiso de fusión, se vaya a formalizar dicha solicitud ante el regulador financiero, adjuntando toda la documentación que se ha detallado como parte de los requisitos exigidos para este procedimiento de forma previa, los que además se podrán sujetar a las exigencias o al requerimiento de otros o del cumplimiento de otros requisitos conforme determine o conforme establezca la propia reguladora financiera. En todo caso, el procedimiento en sí va a formalizarse en el momento que se constituya o que se presente el memorial a la reguladora o a la entidad de supervisión y a partir de ese trance se desarrolle el procedimiento de evaluación. La evaluación, una vez que se ha constatado y calificado la solicitud o el memorial presentado, involucrará el hecho de que ASFI vaya a evaluar la solicitud de fusión, así como también la conveniencia o la viabilidad del proceso, pudiendo efectuar para ello las inspecciones que estime pertinentes o necesarias a las entidades supervisadas que han manifestado su intención de fusionarse. Si en esas intervenciones o si en esa verificación o inspección ASFI denota una serie de observaciones, ya sea por los procedimientos o alguna otra
circunstancia que afecte a la intención de la fusión, puede establecer un plazo para que las entidades supervisadas subsanen todas las observaciones correspondientes dentro del proceso de fusión. O sea, se suspende la fusión como tal hasta que se subsanen los procedimientos. Sobre todo para una compatibilización posterior de los procedimientos que se van a efectivizar en relación a lo que ya se hacía por parte de las entidades de intermediación financiera de manera separada y lo que se pretende llegar a efectivizar luego de su fusión. Para ello, ASFI además puede requerir toda la documentación adicional que estime pertinente, más allá de los balances, más allá de las decisiones de la Junta de Accionistas o de la Asamblea de Socios y cualquier otro documento que respalde la intención de la fusión. Esto siempre de forma previa a la autorización de suscripción de un acuerdo definitivo de fusión que podrá ser el resultado de la solicitud planteada. ASFI para ello goza de un plazo de pronunciamiento de 30 días para la emisión de la resolución administrativa. Estos 30 días hábiles administrativos se comienzan a calcular a partir de la recepción de la solicitud de manera formal y con la exhibición o presentación de todos los documentos. Cuando la fusión sea por absorción, entre entidades que sean supervisadas y constituidas mediante sociedades por acciones, la sociedad anónima en este caso, y que conlleve la adquisición de la propiedad total de la otra entidad supervisada que deberá ser disuelta y liquidada, ASFI autorizará la fusión una vez que se haya propiciado la adquisición de las acciones correspondientes y que se refrende en la misma resolución. Para ello, ASFI comunica la intención de autorizar la resolución para que la entidad proceda a la disolución y liquidación y que el paquete accionario de la empresa que se va a disolver sea adquirido en su totalidad por la empresa incorporante o por la empresa que va a absorberla, ¿no? Y una vez que se ha hecho este procedimiento, se emite la resolución confirmando la fusión por absorción y ratificando que ya se ha procedido a la transferencia de titularidad de las acciones de la empresa disuelta. En caso de rechazo, ASFI va a publicar las partes pertinentes de la resolución por una sola vez en un medio de comunicación escrito a nivel nacional. ASFI no va a publicar toda la resolución, sino solamente el resumen de esta en lo que concierne a la solicitud de fusión, la presentación de los documentos, sin mencionar cuáles son todos los documentos presentados, y los fundamentos por los cuales se ha llegado al rechazo, que será simplemente un resumen, procurando en todo caso mantener cierta reserva de confidencialidad sobre los aspectos económico-financieros que hubieran determinado el rechazo a la fusión. El texto íntegro, sin embargo, de la resolución de autorización o rechazo tiene que ser publicado en el sitio web de ASFI para que cualquier interesado, luego de ver la publicación en un medio de prensa, pueda recabar la resolución total, ¿no? Esto siempre para alentar la transparencia dentro del mercado. Esta resolución que resuelve la solicitud de fusión, de autorización de fusión, va a ser sujeta también a la previsión de los recursos establecidos por ley para la impugnación correspondiente o las probables impugnaciones que pudieran llegar a efectivizarse de parte de los interesados, ¿no? En este caso, si se constatare algún tipo de vulneración de derechos, pues los interesados, los directos interesados, acreditando su legitimidad o su legitimación, podrán presentar su recurso de revocatoria o su recurso de orden jerárquico y si eventualmente estiman conveniente, inclusive su proceso contencioso administrativo. Eso determina que en cuanto a la resolución, se tengan que valorar las causales correspondientes para el rechazo de la solicitud. En este caso, de acuerdo a lo previsto en la reglamentación
será rechazada una solicitud cuando se hubieran presentado observaciones al momento de manifestarla y no han sido subsanadas en los plazos previstos por la propia autoridad de supervisión. También, cuando el plan para la fusión por integración de las entidades supervisadas no haya sustentado de forma clara y precisa la viabilidad o conveniencia del proyecto, ¿no? El beneficio que va a otorgar al mercado y si efectivamente la fusión de estas dos entidades o más resulta ser posible o viable. Si no se hubieran presentado estas dos causales que pueden ser aludidas por parte de ASFI para rechazar la fusión, pues se tendrá que emitir la resolución correspondiente. Y con esa resolución, las entidades solicitantes podrán luego suscribir el acuerdo definitivo de fusión y proceder a su trámite en lo concerniente a los procedimientos que se llevarán a cabo conforme el Código de Comercio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 407, ¿no? En lo que ya concierne a un procedimiento de fusión de acuerdo a la normativa comercial. Todas las entidades supervisadas que se encuentren en el trance de una fusión, una vez que se ha emitido la resolución de autorización, deben remitir el acuerdo definitivo de fusión con todas las condiciones aplicables para su operativización y registro a ASFI dentro de los 3 días hábiles administrativos contados desde la fecha de suscripción de dicho acuerdo. Una vez suscrito el acuerdo, junto con la resolución de autorización, ASFI va a exigir que se lleven a cabo los actos conducentes para la disolución. En ese sentido, los representantes legales de la fusión, para lograr la disolución de la entidad o de las entidades supervisadas que van a ser absorbidas o que van a ser incorporadas, deberán poner a conocimiento de la autoridad competente y de los registros también correspondientes el proceso de fusión que se llevará a cabo, junto con la cancelación de su personería jurídica, ya que las empresas a ser absorbidas o incorporadas desaparecerán y se tendrán que incorporar o sumarse a la estructura de la empresa que quedará ya como empresa controladora o empresa que vaya a incorporar a las anteriores. Ese proceso de disolución debe cumplir con lo establecido en la reglamentación específica para disolución y liquidación voluntaria, que también vamos a revisar como parte final de este tema. Propiciado todo el proceso de disolución y liquidación, los representantes legales se encuentran en la obligación, de acuerdo a lo que establece ASFI, de que se lleve a cabo una publicación en un medio de circulación escrito a nivel nacional con el acuerdo definitivo de fusión, una copia de ese acuerdo deberá ser remitida también a ASFI dentro de los 3 días hábiles administrativos a la fecha de publicación. Este acuerdo definitivo debe además ser inscrito en el registro de comercio dentro del tipo societario que corresponda, sociedad anónima en este caso, y bajo el registro de papeles comerciales de la empresa incorporante, ¿no? De la empresa que ha absorbido o que ha incorporado a las empresas disueltas para la conformación de la empresa con su nueva estructura. Eso denota que una vez que se obtenga la resolución de autorización y la suscripción del acuerdo definitivo de fusión, la entidad supervisada resultante de la fusión por integración debe dar cumplimiento a todo lo establecido en el título primero y segundo del libro primero de la recopilación de normas para servicios financieros de acuerdo al tipo de entidad supervisada. En este caso tiene que efectuarse el proceso de constitución o de reforma de su escritura constitutiva, ya que pues va a incorporarse a todos los activos, el patrimonio, así como también reconocerse las obligaciones o saldos que vayan a asumirse con relación a las empresas disueltas y que dicha obligación va a recaer en la nueva entidad fusionada. Por eso es que nos remitimos a la recopilación normativa en lo que implica el procedimiento de constitución
para la actualización de nuestra escritura, la actualización de nuestros registros comerciales y nuestra matrícula, así como también los procedimientos de registro y verificación de la licencia de funcionamiento, sobre todo cuando se han incorporado procedimientos que antes no efectivizábamos o que no teníamos autorizados, para que se pueda evidenciar por parte de ASFI que sí contamos con las condiciones suficientes para el desarrollo de dichos procedimientos. Si se ha propiciado además una fusión por absorción, la entidad supervisada resultante debe proceder a la reforma de su estatuto interno, de acuerdo también a lo establecido en los títulos primero y segundo del libro primero de recopilación normativa, ¿no? De acuerdo al tipo de entidad supervisada. ¿No? Tendrán que adecuarse a la regulación para banco pyme, banco múltiple, instituciones financieras de desarrollo o, en su caso, entidades financieras de vivienda o banca comunal. Veamos ahora el proceso de intervención a las entidades de intermediación financiera. Si bien este proceso de intervención no involucra transformación de las entidades, eventualmente puede ser una de las razones por las cuales se tome luego la decisión para una fusión o eventualmente para un proceso de adecuación o transformación. En este caso, la intervención se adopta por parte del regulador financiero cuando se han identificado algunos aspectos que pudieran derivar ya sea a un proceso de liquidación o liquidación forzosa o como resultado de una quiebra declarada, ¿no? Y que en el caso de ASFI diera lugar a la determinación de un interventor y un liquidador para proteger y precautelar los intereses del público, sobre todo los ahorristas e inversionistas. También puede darse un proceso de intervención cuando se han identificado algunas falencias u observaciones en la gestión de la entidad de intermediación financiera, en lo que concierne sobre todo a su gestión de riesgo, que en opinión del regulador financiero, la entidad está asumiendo demasiados riesgos en base a las operaciones que lleva a cabo en el mercado financiero o el sistema en sí. De la misma forma, se puede disponer la intervención cuando se identifiquen las causales establecidas en el artículo 511 de la Ley de Servicios Financieros, en lo concerniente a la comisión de hechos delictivos o contravenciones a la norma financiera. Para el proceso de intervención, ASFI va a publicar por una sola vez en un medio de comunicación escrito a nivel nacional la resolución de intervención. Esto lo hace no solo por efecto del principio de transparencia, de dar a conocer al público en general que se está adoptando una medida de intervención para precautelar y proteger sus intereses, sino también para evitar que la empresa intervenida pueda llevar a cabo operaciones con terceros, vulnerando o afectando sus derechos o su interés legítimo. Es por eso que se lleva a cabo esa publicación. Y a partir de esa publicación se puede determinar una suspensión de operaciones como efecto de la resolución de intervención, sobre todo para precautelar los intereses de ahorristas, de inversionistas y eventualmente también asumir control en lo que concierne a las operaciones pasivas. ASFI puede determinar, por lo tanto, la pertinencia de una suspensión total o una suspensión parcial de las operaciones de la entidad de intermediación financiera intervenida. En la mayoría de los casos, la determinación de la suspensión responde sobre todo a una categoría de orden parcial, porque si se evidencia de parte de ASFI que no hay necesidad de una suspensión total, pues esta se va a evitar en la mayor parte de las ocasiones, sobre todo para no generar un grado de incertidumbre muy alto y de desconfianza de parte del sector de los usuarios y clientes financieros, ya que esto no solamente afecta a los clientes directos, a los usuarios directos, sino también al propio sistema financiero. Cuando se interviene una entidad de intermediación, quiérase o no,
siempre hay una suerte de incertidumbre del resto de las otras entidades y de los usuarios sobre todo, de si pudiere arrastrar con ellas a otras operaciones. Es por eso de que siempre ASFI va a ponderar o valorar los efectos de una suspensión, sobre todo si va a determinar una de carácter total. Junto con la resolución que dispone la intervención, se determina el nombramiento de un interventor como parte del proceso de intervención, quien además tendrá las siguientes atribuciones conferidas de acuerdo a lo previsto en la Ley 393 en su artículo 514. Va a adoptar, por ejemplo, las medidas de protección de activos, patrimonio, bienes y toda la custodia de documentos en poder de la entidad de intermediación financiera intervenir, precautelando sobre todo los intereses y derechos de sus usuarios y de sus clientes. Es el responsable de autorizar a partir de la fecha de resolución de intervención la anotación o inscripción en registros públicos de todos los actos realizados por los directores, miembros de consejos de administración, miembros de consejos de vigilancia, síndicos, fiscalizadores internos, inspectores de vigilancia, administradores, gerentes y apoderados. ¿Qué denota aquello? Se va a anotar o se va a proceder al registro ante la propia ASFI y ante Fundempresa en lo que concierne a bancos múltiples, bancos PYME y las entidades que adopten la figura de sociedad anónima, y para las que denoten una estructura cooperativista o de otro tipo, se procederán a los registros ante las instancias de control, la AFCOP, la propia gobernación y otras entidades. ¿Esto con qué objeto? Verificar la toma de decisiones que fue efectivizada por dichos funcionarios, por dichas personas al interior de la entidad, y que se denote que a partir de la fecha todas las decisiones van a pasar por manos del interventor o de los interventores, teniendo la posibilidad de nombrar varios. Se van a revocar inmediatamente los poderes de los representantes legales y administradores de la entidad intervenida, y se va a otorgar, previa autorización de ASFI, poderes a el proceso de intervención con los diferentes interventores o el interventor o interventora designado por la autoridad de supervisión. Puede además este interventor o interventora contratar, previa no objeción de ASFI, al personal indispensable para llevar adelante el proceso de intervención, en paralelo a el funcionamiento parcial que pudiera tener todavía la entidad de intermediación financiera, cuando ASFI vea por conveniente una suspensión de esta naturaleza. Puede ejercitar y continuar todos los derechos y todas las acciones que la EIF ejercitaba antes de ser intervenida, con relación a sus bienes, con relación a operaciones frente a terceros, la ejecución de créditos, la prosecución de cuentas por cobrar, etc. Y la relación también con los acreedores para ir saldando todos los pasivos en relación a los activos de la empresa. De la misma forma, la recopilación normativa establece las obligaciones que recaen en el interventor, en concordancia con lo establecido en la Ley 393. Las obligaciones específicas del interventor involucran la necesidad de efectuar un inventario de todos los activos, pasivos y los contingentes de la entidad de intermediación financiera intervenir. En el caso de los contingentes, significa las circunstancias vinculadas a todas las operaciones activas o pasivas que ha llevado a cabo y que se hubieran pactado o se hubieran determinado mediante contrato, ¿no?, que vincula a la entidad de intermediación financiera con terceros interesados. También va a remitir ante ASFI los estados financieros de la entidad de intermediación intervenida, que considere castigos, reservas, previsiones y otros ajustes que fueren determinados por ASFI y que se encontraren pendientes en la fecha de la resolución de intervención. Créditos castigados, previsiones respecto a su adecuación patrimonial, ajustes respecto a sus procedimientos de
procedimientos prudenciales o su política prudencial y otros aspectos que resulten pertinentes. También la posibilidad de detallar, o la obligación, perdón, de detallar las obligaciones pendientes de pago y las acreencias pendientes de cobro en base a los estados financieros debidamente establecidos, ¿no? Y elaborados. Pueden también y están obligados a constituir las reservas líquidas para cubrir los gastos estimados de la intervención, ya que este proceso no es gratuito, este proceso es remunerado y se va a cubrir con los propios saldos y activos de la entidad de intermediación financiera, para lo cual se mantiene esta reserva correspondiente, ¿no? Acorde a los lineamientos de orden general previstos en el Código de Comercio, así como también las reservas que se hubieran pactado o se hubieran determinado por efecto de la recopilación normativa o las recomendaciones u órdenes emitidas por ASFI. También tienen la obligación de realizar las acciones para la constitución de fideicomisos para resguardo de los intereses de los ahorristas e inversionistas de la entidad y que se vayan a sujetar a las siguientes condiciones. Primero, la intención del fideicomiso es para preservar la transparencia y la publicidad en la gestión de los recursos de la entidad intervenida respecto a todos los actos que involucran dicho proceso. Establecer los plazos para conformación del fideicomiso y la duración de este, que tendría que ser el mismo periodo de duración del proceso de disolución y de liquidación con resultado de la intervención. Contratar además como ente fiduciario a una entidad supervisada por ASFI que goce de una licencia de funcionamiento o que tenga una licencia de funcionamiento debidamente otorgada. En el caso de la información, también la obligación de presentar la información, mejor dicho, respecto a aspectos que puedan ser requeridos por ASFI, junto con complementaciones, correcciones, respuestas y cualquier otro documento que le fuere requerido por el regulador. En este caso, los requerimientos van acorde sobre todo al seguimiento y supervisión que efectiviza ASFI de manera oportuna con relación a las labores ejercitadas por la entidad intervenida, ¿no? Y es por eso que el interventor debe cumplir con los requerimientos señalados por el regulador. El interventor, además, es el obligado de efectuar todos los actos conclusivos como parte del proceso de intervención, ya sea para una eventual regularización que tiene una connotación más de carácter económico-financiera en cuanto a los procedimientos, los resguardos, las reservas que se exigen para la entidad de intermediación financiera, o bien para el proceso de liquidación forzada o la liquidación determinada por orden judicial. El interventor para ello es responsable de ejecutar todas las funciones y atribuciones para el procedimiento de solución o disolución, así como también el proceso de liquidación en lo concerniente a seguro de depósitos, liquidación forzosa de orden judicial y cualquier otra orden emitida por el regulador en base a la aplicación de la Ley de Servicios Financieros, ¿no? La norma que determina o regula dichos procedimientos en su parte sustantiva y la recopilación normativa en lo concerniente al procedimiento en sí, desde su enfoque adjetivo. En lo que concierne a la conformación del fideicomiso, sobre todo cuando se ha determinado una liquidación forzosa por orden judicial, comúnmente como resultado de un proceso de quiebra, en el marco de lo establecido en la Ley de Servicios Financieros, el interventor está en la obligación de conformar el fideicomiso para liquidación y que además deba sujetarse a una serie de reglas del procedimiento de liquidación forzosa de carácter judicial. Para ello debe cumplir las siguientes tareas, las que además pueden ser ampliadas por el propio mandato judicial. Convocar por un medio escrito de circulación nacional a todas las entidades de intermediación financiera facultadas e interesadas
a prestar sus servicios como ente fiduciario, detallando los siguientes aspectos: el medio y la forma para acceder a las condiciones y requisitos para ser fiduciario, de acuerdo a lo previsto por el interventor y eventualmente con las órdenes judiciales emitidas, los criterios de evaluación y de selección del fiduciario en lo que conciernen a la administración del capital para tal efecto, el contrato estándar elaborado y aprobado como modelo o borrador por parte de ASFI, la identificación de los activos y pasivos que conformarán el fideicomiso para la administración correspondiente por intermedio de una entidad fiduciaria o la entidad que vaya a ser elegida, y también mediante los periodos de consulta y aclaración, además de precisar la fecha, hora y lugar para la apertura de intenciones respecto a las empresas que se presenten, para la verificación de sus requisitos y la designación posterior del fiduciario. También se tiene que hacer alusión al nombre del encargado de atender consultas, que es parte del personal de intervención, que puede ser contratado para el efecto, el horario de atención de dichas consultas y la fecha límite para la suscripción del contrato de fideicomiso, luego de la valoración o análisis de las diferentes circunstancias anotadas. Una vez que se haga aquello, se va a publicar en un medio escrito de circulación nacional las aclaraciones que fueren efectuadas por el interventor ante las solicitudes que le hayan sido presentadas por los interesados en conformar el fideicomiso y brindar el servicio de administración fiduciaria de activos y pasivos. Luego se consignará la fecha y hora para la recepción de la intención de parte de las EIF interesadas, dejando constancia de ese dato, de la fecha y hora de recepción, en la carta presentada, porque a partir de ese momento es que corre el plazo para la designación de la entidad fiduciaria. El proceso, además, se llevará a cabo mediante un principio de transparencia con la apertura de los sobres remitidos por la CEIF en presencia del director o directora ejecutiva de ASFI, un notario de fe pública para que dé fe y levante acta de todo lo obrado y acontecido en la sesión, dejando constancia de todas las intenciones presentadas, del cumplimiento de los requisitos exigidos, sobre todo los documentos que corroboran la condición de entidad fiduciaria debidamente autorizada, y de la designación también efectuada por el director ejecutivo para tal efecto. El director ejecutivo o la directora ejecutiva de ASFI va a permitir que los representantes de las entidades de intermediación financiera y el público en general puedan estar presentes en el acto, ¿no? Por eso es de que es una audiencia transparente y abierta, procurando siempre que sea de conocimiento de la población y que no se vaya a afectar intereses de terceros o vulnerar derechos en particular. Esto sobre todo en atención al principio de transparencia. Ya luego, cuando se ha seleccionado a la entidad fiduciaria, resultante del proceso, se va a suscribir el contrato de fideicomiso mediante la designación del director o directora ejecutiva de ASFI, transfiriendo los activos a favor del fideicomiso constituido, y en caso de que dos o más entidades de intermediación financiera hayan cumplido con todos los requisitos exigidos, se puede considerar un porcentaje o monto menor de remuneración o comisión por administración conjunta respecto a la administración presentada, o bien directamente asignar a una sola de las empresas. En el caso de las primeras intervenciones que se fueron efectuando bajo este esquema, porque este esquema se impuso a mediados de la década del 90, se admitía una administración conjunta. A la fecha, la salvedad está dada por preferir, que sea una sola entidad la fiduciaria y la que administre tanto activos como pasivos, ¿no? Porque el hecho de que se haya vinculado, por ejemplo, a distintas instituciones o distintas entidades, denota también el ejercicio de derechos dispares o condiciones a veces desiguales, y la observación que puede propiciar de parte de los interesados ante tal circunstancia.
Entonces, para evitar cualquier tipo de consideración negativa, pues se ve por conveniente de que en la mayoría de los casos sea una sola entidad fiduciaria la que se encargue de dicha administración. El interventor, durante todo este proceso, queda prohibido de solicitar o permitir la presentación de documentación adicional o documentación que modifique la presentación de interés inicial, sobre todo con posterioridad de la remisión de la carta de intención. Si se declarara además desierta la presentación de intenciones porque ninguna de las empresas de entidades o las entidades de intermediación financiera hayan cubierto los requisitos o exigencias previstas en la norma, se debe solicitar por parte del interventor al notario de fe pública interviniente que se haga constar esta circunstancia en el acta, retrotrayendo todo el proceso de conformación del fideicomiso a una nueva convocatoria. Y se debe invitar por lo menos a 3 entidades de intermediación financiera para que puedan presentar sus intenciones o su declaración de intención o carta de intención, fijando nuevamente una fecha y hora para reunión en la que formalicen su intención de ser designado como fiduciario y se geste nuevamente la reunión con la presencia del director o directora ejecutiva de ASFI para que se pueda designar a la entidad fiduciaria. Llevado a cabo todo el proceso de intervención de manera previa, además, a la revocatoria de licencia de funcionamiento, el interventor, como parte de los actos conclusivos, deberá entregar los siguientes documentos: un informe final de la intervención que se presenta a ASFI, el balance residual de lo que ha sido la efectivización del cumplimiento de obligaciones, el neteo de activos versus pasivos, en el marco de lo establecido en la Ley de Servicios Financieros, concretamente el artículo 543, la elaboración de un inventario y la codificación de los activos y de toda documentación que se encuentra en posesión de la entidad de intermediación intervenida, documentos que en algunos casos serán devueltos y otros que seguirán en custodia para un proceso de liquidación posterior. La relación de todos los procesos judiciales en curso en contra de la entidad o promovidos por la entidad antes de su intervención y que deban continuar después de esto. El detalle de las obligaciones pendientes de pago y todas las acreencias pendientes de cobro en base al balance residual presentado. La copia de los contratos de fideicomiso que se hubiera constituido, sobre todo si han sido más de uno, aunque la tendencia es de que sea uno solo, y los archivos históricos, más los libros y documentos, tanto en formato físico y magnético, de las diferentes gestiones y la información propiciada a lo largo de todo este periodo, todo el periodo de vigencia de la entidad de intermediación, hasta la fecha de su intervención. Ya por último, vemos el proceso de disolución y liquidación voluntaria, ¿no? Porque terminado lo que es una intervención, se va a proceder o a una disolución y liquidación forzada, o también, sin necesidad de intervención, las entidades de intermediación financiera pueden tomar la determinación de disolverse en su conformación societaria para atender a un nuevo propósito o emprendimiento, o sencillamente disolverse para liquidarse de manera total. Veamos primero las causas de disolución de acuerdo a lo que establece nuestra reglamentación. En este caso, de acuerdo a la reglamentación vigente en la recopilación normativa, cuando hablamos de disolución y liquidación voluntaria, se tiene que cumplir con las siguientes causales. Para las entidades supervisadas que se enmarquen en los tipos societarios del Código de Comercio, incluyendo en este caso a las EFB o las entidades financieras de vivienda, las IFDs, que suelen ser personas jurídicas constituidas sobre la base de los procedimientos ante gobernación, y en el caso de las entidades financieras de vivienda suelen ser pues las que se adoptan como una estructura similar a la de las cooperativas
y las entidades financieras comunales, que son creadas mediante acuerdos suscritos entre el sector al que van a favorecer y los entes públicos y las entidades privadas que vayan a brindarles soporte. En todo caso, para que se pueda propiciar una disolución, incluyendo estas entidades, se tendrá que presentar o hacer alusión al acuerdo al que han arribado accionistas, socios o asociados expresados en la Junta General Extraordinaria o Asamblea General Extraordinaria según corresponda de acuerdo a la tipología de la entidad financiera. También se puede aludir al vencimiento del término cuando la constitución de la entidad de intermediación estaba sujeta a un plazo determinado, ¿no? Cuando la entidad haya establecido aquello, salvo una prórroga o renovación que se haya propiciado. También otra causal es el cumplimiento de la condición a la cual se supeditó su existencia, sobre todo cuando hablamos de las entidades financieras comunales o las instituciones financieras de desarrollo, que pueden tener este periodo de vigencia circunscrito o relacionado a su objeto o su finalidad. También la obtención del objeto para el cual se constituyó la entidad supervisada o por la imposibilidad sobreviniente de lograr su objetivo, sobre todo para lo que son las entidades financieras comunales y de la misma forma para las instituciones financieras de desarrollo. En el caso de los bancos múltiples, bancos PYME, las entidades financieras de vivienda o las sociedades cooperativas suelen ser de duración indefinida y con objetos exclusivos, a menos que se acredite que su objetivo o su objeto ya fuere imposible de efectivizar, pues esta objeción no, o esta causal, mejor dicho, no podría ser aludida por dichas entidades. También puede propiciarse la disolución por la reducción del capital primario de una entidad de intermediación financiera por debajo de los límites mínimos establecidos en la regularización o intervención que hace ASFI al efecto, entendiendo que cuando se propicia una reducción del capital primario por debajo de los 30 millones de UFBs, 18 millones de UFBs y otros montos definidos por ley, se le otorga un plazo de 90 días a la entidad de intermediación financiera para que adecúe tal circunstancia. Si no lo hace dentro de ese plazo para regularización o como resultado de un proceso de intervención, pues sencillamente la empresa o la entidad se va a disolver. También por la pérdida del capital, incluidas las reservas de una empresa de servicios financieros complementarios, sin que la misma sea igual o mayor al 50% dentro del periodo de un año, porque si ya fuera superior al 50% del año, no solamente se va a disolver, sino que probablemente se vaya a intervenir por la afectación que ha propiciado al mercado, sobre todo la vulneración de derechos y de la afectación de intereses de los terceros vinculados con dichas empresas. La reducción del número de accionistas o del número de socios o asociados, según corresponda, a menos de 5 personas naturales, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios Financieros. Cuando se trata de bancos múltiples, banco PYME, las propias entidades, en este caso las IFDs que adopten una estructura de sociedad anónima, sabemos que estas necesariamente tienen que tener una composición mínima de 5 accionistas, tanto personas naturales o jurídicas. Y si reduce de estas, tenemos un periodo de adecuación de 90 días. Si en el lapso de esos 90 días no se incorpora un nuevo socio o se llega por lo menos al mínimo requerido, pues entonces la entidad va a ser disuelta. Y también cualquier otra causal de disolución que haya sido incluida o prevista en la escritura de constitución o en el estatuto de la entidad supervisada, siempre y cuando dichas causales no fueren contrarias al mandato normativo de la Ley de Servicios Financieros y normas conexas de carácter legal o de leyes de categoría de ley, así como también el reglamento de la recopilación normativa.
Cuando se trata de sociedades cooperativas de ahorro y crédito, sean estas abiertas o societarias, se va a operar conforme dispone el artículo 71 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley número 393, al entender que estas entidades gravitan en dos escenarios. Un primer escenario de regulación cooperativista y un segundo escenario privativo y exclusivo de régimen financiero, ¿no? Bajo el marco de la Ley de Servicios Financieros y la recopilación. Cuando se pueda acreditar la voluntad de las 2/3 partes de los asociados de una cooperativa de ahorro y crédito abierta o cerrada, expresada en una Asamblea General Extraordinaria, puede derivarse en un proceso de disolución. También por la disminución del número mínimo de asociados requerido por la normativa, que en el caso de las cooperativas de vínculo societario cerradas, tienen el límite mínimo de 10 personas. Si se reduce a menos de 10 personas naturales o jurídicas, sin fines de lucro, pues entonces sí se va a disolver a la entidad. Para las sociedades cooperativas de ahorro y crédito abiertas, no pueden ser bajo ninguna circunstancia menos de 20 personas naturales o jurídicas sin fines de lucro las que integren la entidad. También puede alegarse el haber concluido su objeto, sobre todo cuando nos referimos a las cooperativas de ahorro y crédito societarias o de vínculo laboral, o bien que se ha alcanzado un criterio de imposibilidad sobreviniente por factores ajenos a la propia cooperativa. Otra de las causales que puede alegarse es que resulte imposible ya cumplir su objeto para el cual ha sido creada. Otra de las salvedades es que se vaya a disolver cuando no se hubiere iniciado las actividades dentro del término fijado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, una vez que se les ha otorgado o se les ha reconocido su licencia de funcionamiento, que bien sabemos tenemos un lapso de tiempo de 60 días para operativizar el desarrollo o inicio de las operaciones formales. Si no lo hacemos, puede alegarse como una causal de disolución. También cuando se propicia una reducción de capital primario, de acuerdo a los datos establecidos y los criterios señalados en la Ley de Servicios Financieros, que en este caso nos remiten a las 600.000 unidades de fomento de vivienda, las UFBs, para cooperativas abiertas y 300.000 para cooperativas de vínculo societario o cerradas. También cuando se ha incluido en su escritura de constitución o en los estatutos de las sociedades cooperativas causales para su disolución, siempre y cuando éstas no sean contrarias a los aspectos ya mencionados y los que puedan estar contenidos en las diferentes disposiciones normativas o leyes a las que se sujetan o se vinculan, además del reglamento de disolución y liquidación que se encuentra contenido en la recopilación normativa para el mercado financiero. Cuando se trate de entidades supervisadas como casas de cambio, una de las circunstancias que una buena temporada le generaron un dolor de cabeza tremendo a ASFI, se determinó que la causal de disolución para este tipo de entidades puede propiciarse por los siguientes factores. Primero, voluntad del propietario, ¿no? El dueño de la casa de cambio, sobre todo cuando es una empresa unipersonal, y que el dueño o dueña pues vea por conveniente que ya no se lleve a cabo dicha operación. También por haber concluido su objeto o la imposibilidad sobreviniente a seguir brindando los servicios que brindaba de cambio y de divisas y la conversión de divisas acorde a la reglamentación establecida de forma conjunta por ASFI y por el Banco Central de Bolivia. También cuando no se pueda cumplir con el objeto para el cual ha sido creada. En otra circunstancia, otra causal que puede ser aludida es cuando no se ha iniciado actividades dentro del plazo señalado o fijado por la autoridad de supervisión a partir de la otorgación de su licencia de funcionamiento, que son los 60 días que tenemos para operativizar el desarrollo de nuestras funciones y operaciones. También cuando se ha propiciado una pérdida de capital, incluidas las reservas,
sin que ésta sea igual o mayor al 50% dentro del periodo de un año, ya que si eventualmente ha habido una pérdida de capital superior al 50%, lo que corresponde es un proceso de intervención de parte de ASFI para evitar un mayor colapso o desmedro de los intereses de terceros vinculados a las operaciones realizadas por dichas entidades. Para el proceso de disolución es necesario manifestar la intención mediante un memorial de solicitud de autorización. En este caso, se presentará ante ASFI el memorial planteado por la entidad supervisada, remitiendo además los siguientes documentos. Una copia legalizada con participación de notario de fe pública del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas o de la Asamblea General Extraordinaria, según corresponda, donde conste la decisión de disolución y liquidación voluntaria en relación a las causales previamente indicadas. De la misma forma, al tratarse de un procedimiento voluntario, la entidad debe prever el nombramiento de uno o más liquidadores para poder dar continuidad al procedimiento y precautelar los intereses, derechos y obligaciones que se tenga frente a terceros. La presentación de los estados financieros elaborados al cierre del mes anterior a la fecha del acuerdo de disolución y liquidación voluntaria, ¿no?, como requisito habilitante también para la determinación de una disolución voluntaria. Los compromisos irrevocables de parte de directores o consejeros, así como plana gerencial o gerencia general, junto con los compromisos de síndicos y fiscalizadores, asumiendo de manera personal y solidaria todos los pasivos que no figuren en los estados financieros de acuerdo a formato consignado en anexos de la reglamentación. Esto bajo el entendido de que también bajo extensión de lo que se determina en el Código de Comercio, cuando se va a una liquidación y se constatan o se evidencia que existieren mayor cantidad de pasivos de los que se han consignado en los balances, va a ser responsabilidad directa de los funcionarios superiores o ejecutivos de la entidad correspondiente, en este caso de la entidad de intermediación financiera. Es por ello que se asume este compromiso irrevocable y además solidario entre todos estos funcionarios o partícipes de la entidad de intermediación financiera. Se debe adjuntar también la declaración jurada de los miembros del directorio y del gerente general, síndicos y fiscalizadores, referido a la disolución y liquidación de la entidad, señalando que los activos son mayores a los pasivos de la entidad supervisada, de acuerdo al formato consignado en el anexo 2. Caso contrario, pues se evidenciará la aplicación de la responsabilidad que recae sobre estos funcionarios o partícipes con relación a la verificación de activos y pasivos. Se debe adjuntar también el currículum o los currículums de los liquidadores o liquidador elegido por la Junta o por la Asamblea, de acuerdo al formato consignado en los anexos a dicho reglamento. La declaración jurada del liquidador o liquidadores de que no se encuentran impedidos o prohibidos de efectivizar dicha labor, de acuerdo a lo establecido en la Ley 393, concretamente el artículo 153 y 442, que se extiende a esas limitaciones para ser fundador de entidades de intermediación financiera o como resultado de la comisión de delitos financieros o otras contravenciones de carácter financiero, además de no estar comprendidos en las limitaciones para el ejercicio del comercio, de acuerdo a lo que se establece en el propio Código de Comercio. De la misma forma, se tendrá que adjuntar la instructiva de poder de representación a favor de él o de los liquidadores que hayan sido designados, con indicación clara y precisa de las facultades específicas que se les confiere para llevar adelante el proceso de liquidación. Debe presentarse además un informe o debe acompañarse un informe del gerente general dirigido al directorio o al órgano equivalente
donde se respalde de forma documental y técnica que los activos con los que cuenta la entidad supervisada pueden ser suficientes para cubrir el pago de sus pasivos. De no presentar este informe, pues dará lugar a que la entidad sea disuelta y liquidada, pero esta vez ya por un proceso de intervención o en su caso por una declaración de quiebra, al constatarse la cesación de pagos o la afectación de la capacidad que tenía la entidad para asumir sus obligaciones. Se tiene que también adjuntar un informe de auditoría interna dirigido al directorio por parte de los responsables de contabilidad y auditoría, donde se indique que se ha verificado cuáles son los activos con los cuales cuenta la entidad supervisada y que los mismos son suficientes para la cobertura de sus obligaciones y pasivos. El proyecto de plan de devolución para hacer frente a los pasivos, el cual debe contener, como mínimo, las estrategias y mecanismos para la recuperación de acreencias, las cuentas por cobrar, la realización de activos para la cancelación de los pasivos, precisando cuáles serán destinados a cancelar las obligaciones, cuál será la forma de pago, quiénes son los responsables de dicha gestión y los plazos previstos para dicha cancelación. También la indicación clara del presupuesto para cubrir los gastos de disolución y liquidación que se haya reservado para tal efecto y que son asumidos por la entidad supervisada. El detalle documentado y el estado actual de los procesos administrativos, judiciales y cualquier otra contingencia legal que mantiene la entidad supervisada frente a terceros, con las correspondientes cuantías, las previsiones económicas en el caso de que se llegue a un resultado negativo y todo lo establecido en el manual de cuentas para entidades financieras en lo que concierne a la gestión de este tipo de procedimientos. Para la obtención, además de la autorización que va a otorgar ASFI para una disolución y liquidación voluntaria, la entidad supervisada, cuando es constituida como una casa de cambio de carácter unipersonal, debe, a diferencia de los documentos que ya hemos mencionado, remitir la respectiva solicitud entregando los siguientes documentos. Primero, un informe del propietario o representante legal, donde conste la decisión de la disolución y liquidación voluntaria, la causal de disolución, los estados financieros elaborados al cierre del mes anterior, los compromisos irrevocables del propietario y, cuando corresponda, de su representante legal, asumiendo de manera personal y solidaria todos los pasivos que no figuren en los estados financieros, lo mismo que acontecía con los directores en el caso de otras entidades de intermediación. Las declaraciones juradas del propietario o del representante legal, cuando corresponda, cuando sea persona distinta al propietario, señalando que los activos son mayores a los pasivos, ¿no? Igual a lo que acontecía con las entidades de intermediación. Se debe además presentar un proyecto de plan de devolución de pasivos con las estrategias y mecanismos de cancelación, el presupuesto para cubrir los gastos de disolución y el detalle documentado de los procesos administrativos, judiciales o arbitrales o toda contingencia legal que involucre a la casa de cambio, ¿no? Además de las previsiones y reservas en el caso de que dichos procesos resultaren negativos. Presentada toda la documentación señalada para la disolución de entidades de intermediación o de servicios complementarios o de casas de cambio, ASFI es la responsable de efectuar la evaluación y observación correspondiente, además de trazar los requerimientos de información cuando sea necesario, ¿no? Cuando se le exige a la entidad de intermediación financiera que pueda adoptar otros mecanismos de cobertura o garantía. De la misma forma, es responsable la entidad de intermediación de verificar que los activos de la entidad sean mayores a los pasivos para cubrir todos los derechos de acreedores y de terceros. Y en el caso de tratarse de una entidad de intermediación, que sobre todo se salvaguarden las obligaciones con el público en general, derivadas de cajas de ahorro,
cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y cuánta operación involucre una obligación pasiva de la entidad de intermediación. Si luego de la evaluación se verifica por parte de ASFI la autorización o se rechaza, concluida esta evaluación, deberá ser expresada mediante resolución expresa que determine si se concede la autorización o si se rechaza esta. La resolución de autorización de disolución y liquidación voluntaria va a tener por efecto principal la suspensión de actividades que hasta la fecha brindaba o prestaba la entidad de intermediación sin que afecte a las obligaciones pendientes que tiene con el público, con el propósito de proceder al cierre de operaciones. Ya no va a poder llevar a cabo prestaciones de otras actividades o de servicios financieros durante este periodo, pero sí podrá ir devolviendo los ahorros y depósitos conforme el plan que se hubiere determinado y la salvedad de las transferencias que pudieran propiciarse. Esta resolución tiene que ser además publicada por la entidad supervisada y las partes pertinentes de la misma, en base a lo que determine ASFI respecto a lo que sí se va a publicar mediante un medio de prensa de circulación nacional, para dar a conocer al público en general dicha determinación. La copia de dicha publicación tiene que ser entregada de vuelta a la autoridad del sistema, a la autoridad de supervisión, dentro del plazo de 3 días hábiles administrativos contados desde la fecha de publicación. Uno de los primeros resultados del proceso de disolución y liquidación es el procedimiento de devolución de obligaciones. Cuando se notifica con la resolución de autorización y cumplidas todas las formalidades que establezca ASFI para su operativización, la entidad supervisada podrá dar inicio a la devolución de obligaciones, excluyendo de la masa de liquidación las obligaciones con el público, reconociendo la prelación en la fase de su devolución, ¿no? Para la devolución de capitales, de cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, que siempre van a tener prelación respecto a otras obligaciones. Se va a proceder además a la devolución íntegra de dichas obligaciones acorde al plan de devolución de pasivos, sujetándose a los plazos que hubieran sido planteados en dicho plan y autorizados y aprobados por ASFI, ejecutando para ello todas las estrategias y mecanismos que fueron comunicados o comunicadas en el momento de solicitar la autorización, ¿no? Y que cuentan con el aval de ASFI. En lo que concierne a la prelación de obligaciones, sin que implique un orden específico entre las obligaciones de un mismo rango, las obligaciones de carácter privilegiada son aquellas que van a estar registradas en los estados financieros de las entidades, supervisadas y que se encuentran como entidades de intermediación financiera de carácter privado. Para las empresas de servicios financieros complementarios y para estas entidades, la prelación es la siguiente. Las obligaciones de primer orden, depósitos del sector privado, ya sea cuenta corriente, depósitos a la vista, depósitos en caja de ahorro, depósitos a plazo fijo, excluyendo operaciones con otros intermediarios financieros y los depósitos constituidos con infracción a las normas reglamentarias. Entonces, primero vamos a dar cobertura a los depósitos de la población en general. Si dentro de esos depósitos tenemos contratos y prestación de servicios a entidades financieras, estas van a retrotraerse a un segundo momento de prelación. También los mandatos en efectivo, incluyendo prepagos de comercio exterior con las operaciones de carta de crédito, por ejemplo, las recaudaciones y retenciones tributarias que se van a destinar luego al Estado, giros, transferencias con contratos legalmente suscritos y debidamente documentados, además del registro correspondiente de dicha operación, siempre que el titular de dichas operaciones sea del sector privado. En tercer lugar, dentro de las obligaciones de primer orden, tenemos a los depósitos judiciales ordenados como parte de procesos que se hubieran llevado a cabo contra
la entidad de intermediación financiera y que fueron garantizados mediante anotaciones preventivas, embargos y otras circunstancias análogas. En un segundo orden, encontramos a las obligaciones derivadas de los depósitos del sector público, que puedan operativizarse mediante cuenta corriente, depósitos a la vista, caja de ahorro y plazo fijo. Las obligaciones con el Banco Central por la administración de capitales de encaje y las reservas correspondientes, o las obligaciones resultantes de créditos de liquidez. Las obligaciones con entidades de intermediación financiera extranjeras, las obligaciones con entidades financieras del Estado o con entidades con una participación mayoritaria del Estado en su composición accionaria, y las obligaciones tributarias de la entidad supervisada cuando éstas hayan sido incurridas directamente por la entidad, ¿no? Ya no se refiere a las retenciones que se hace de obligaciones tributarias de las propias operaciones, sino a las obligaciones que pesan o recaen en la misma entidad de intermediación financiera. Para este proceso, de la misma manera, necesitaremos el nombramiento de un liquidador, el que debe ser elegido por la Junta Extraordinaria o por la Asamblea Extraordinaria, según cada caso, o eventualmente el directorio u órgano equivalente, dependiendo del tipo de entidad correspondiente. Se debe designar o remover al liquidador o liquidadores, y esa designación no puede recaer bajo ninguna circunstancia en personas que tengan impedimento o prohibición para tal efecto, o que se encuentran vinculados directa o indirectamente con los mismos funcionarios o partícipes de las entidades de intermediación. Para eso nos regimos a el mandato de la Ley de Servicios Financieros y el propio Código de Comercio. Los órganos de control o fiscalización, considerados en el artículo 438 de la Ley 393, nos referimos al síndico y los organismos de fiscalización y control, así como cualquier accionista o socio, pueden demandar en cualquier momento la remoción de los liquidadores o del liquidador, siempre y cuando acrediten la causal por la cual solicitan tal circunstancia. Sobre todo que se constate la presencia de impedimentos o prohibiciones, o que se estuviere observando las labores efectuadas por el liquidador, quien debe sujetarse a una serie de previsiones en cuanto a sus competencias y atribuciones. La entidad supervisada para ello debe determinar cuáles son las causales de remoción del liquidador o liquidadores, incorporando a esa causal la remoción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el reglamento vigente. El nombramiento y remoción de dichos liquidadores, además, debe constatarse en los registros correspondientes, tanto ASFI, Fundempresa, la AFCOP o las entidades que correspondan. Y debe remitirse ese nombramiento o determinación a ASFI en un plazo no mayor a 3 días hábiles, con la correspondiente confirmación de que se ha dado a conocer a los registros públicos o privados que corresponden. El liquidador, además, así como puede ser nombrado, puede renunciar por los motivos señalados en el contrato o las alegaciones que tenga de carácter personal. La renuncia del liquidador o de los liquidadores debe ser necesariamente comunicada a ASFI en el plazo señalado de los 3 días, para que se pueda subsanar también con el nombramiento de un nuevo liquidador, o verificar que los liquidadores remanentes pueden continuar con el desarrollo del procedimiento. Veamos ahora las obligaciones del liquidador. El liquidador asume las siguientes obligaciones de manera enunciativa y no limitativa. Se pueden señalar otras más en el momento de su designación. Es el responsable, o serán los responsables, de representar legalmente a la entidad supervisada en liquidación, razón por la cual tienen que actuar empleando siempre un poder notariado que acredite tal circunstancia. Van a actuar en representación de la razón social o denominación de la entidad, añadiendo a su denominación la frase "en liquidación". La omisión de este aspecto en todos los actos que involucre materialización de alguna decisión involucra una
responsabilidad solidaria e ilimitada respecto al liquidador con relación a los pasivos de la entidad de intermediación. Son responsables además de elaborar el inventario de los activos de la entidad supervisada, aprobar estos y presentar el balance inicial de liquidación. Estos documentos tienen que ser puestos a conocimiento de ASFI y de los accionistas, socios o asociados dentro de los 30 días de asumido el cargo como liquidador. Deben cumplir también con las instrucciones que hubieran sido emanadas por la Junta General Extraordinaria o la Asamblea que los ha designado. Cumplir con las obligaciones de la entidad supervisada acorde a los contratos suscritos y la relación que tenga frente a terceros. Ejecutar las acciones a cumplir con el plan de devolución de pasivos, remitir trimestralmente su informe documentado sobre el avance del proceso de liquidación y que incluya mínimamente los estados financieros, las obligaciones cumplidas y aquellas obligaciones que queden todavía pendientes de devolución, junto con toda la información que consideren relevante o que les sea exigida de forma directa por el regulador. También tienen la obligación de informar de manera trimestral tanto a accionistas, socios, asociados y órganos de control y fiscalización respecto al avance o contratiempos de la liquidación. En el caso, además, de entidades supervisadas constituidas como sociedades anónimas, deben indicar tal aspecto a los síndicos. Se debe ejecutar todos los actos que permitan una facilidad de preparación y realización de la liquidación rápida y progresiva de los activos y el cumplimiento o soporte de los pasivos que tenga la entidad de intermediación o la entidad financiera complementaria. Administrar los activos y pasivos de la entidad, elaborando las estrategias y planes o mecanismos tendientes a cumplir con la liquidación voluntaria, sobre todo en lo que concierne al cobro de acreencias y saldos por cobrar, para que puedan asumirse las obligaciones de manera pertinente. Velando por la devolución de los pasivos, la conservación de los bienes y activos de la entidad, adoptando medidas para cumplir con todas las obligaciones que se han asumido y mantener siempre en resguardo las condiciones de los activos en términos de seguridad física y también ejerciendo las acciones judiciales y administrativas para tal efecto. Son responsables o tienen la obligación de presentar la información que sea requerida por ASFI bajo el ejercicio de supervisión permanente, realizando para ello los registros contables y actualizando los mismos conforme las normas establecidas para las entidades en supervisión y que se encuentran en liquidación, manteniendo y resguardando todos los archivos, documentos, respaldos contables, informes, la correspondencia enviada y recibida, en observancia de las disposiciones legales vigentes y proporcionando cualquier tipo de información que sea requerida por la autoridad de supervisión del sistema financiero durante el trance del proceso de liquidación. Realizar la baja de activos cuando resulte pertinente, con el respaldo documental y con los documentos de respaldo. Vender los bienes muebles e inmuebles de la entidad supervisada, exigir a socios y accionistas los aportes pendientes de acuerdo al capital suscrito y considerando el tipo societario de la entidad. Pagar con los recursos pertenecientes a la entidad todos los gastos del ejercicio de la liquidación, contando con los respaldos pertinentes del cumplimiento de tal obligación. Y cumplir con todas las normas laborales en vigencia, con el propósito de dar por terminada la relación contractual laboral con los empleados de la entidad supervisada, para que el servicio de aquellos que no se requieran en el proceso de liquidación se pueda efectivizar y mantener solo al personal que resulte ser esencial o al que se vaya a contratar como parte del proceso de liquidación voluntaria. También son responsables de elaborar un balance final con el informe de conclusión de la liquidación y de corresponder un proyecto de distribución de saldos residuales, siempre y cuando estos se haya verificado
que se han cubierto todas las obligaciones y pasivos de la entidad. Publicar los acuerdos de distribución y ejecutar dicha distribución en caso de existir estos saldos a favor de los accionistas, socios o asociados según corresponda en los registros públicos y conforme el balance final. También son responsables o tienen la obligación de realizar todas las acciones necesarias para la extinción de la personería jurídica de la entidad supervisada con la cancelación de sus registros y licencias, tanto en Fundempresa como ante el propio regulador. Comunicando por escrito a ASFI, los accionistas, socios y asociados, además de los órganos de control y fiscalización de la entidad supervisada, con 15 días hábiles administrativos de anticipación, la renuncia, adjuntando un informe documentado del estado del proceso de liquidación voluntaria, pudiendo ASFI observar dicha renuncia, estableciendo un plazo para que se subsanen las observaciones que previamente se hubieran identificado. Si es que el liquidador renuncia a tal designación, pues surge la obligación de parte de la entidad de nombrar un reemplazo o acreditar que los otros liquidadores pueden continuar con el trabajo correspondiente. Por último, se elabora un balance final y un proyecto de distribución de saldos en el caso de que estos se hayan propiciado o identificado. Concluida toda la liquidación voluntaria, la realización de activos, la extinción de pasivos, los liquidadores deben elaborar ya un balance final de liquidación con un informe de conclusión del proceso de liquidación y, si es que existiere saldos residuales, identificar un plan de distribución. Este balance y proyecto de distribución va a ser presentado a los accionistas, o socios o asociados, quienes tendrán la facultad de impugnar el mismo si consideran que no se han contabilizado algunos activos que todavía pudieran ser remanentes y que pudieran distribuirse. Esa impugnación deberá efectivizarse dentro de los 15 días hábiles administrativos a la presentación del balance y proyecto de distribución, y en su caso se podrá promover también una acción judicial en el término de 60 días hábiles administrativos siguientes a la presentación del balance y del proyecto de distribución. Ambos plazos se van a computar desde la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas o de la Asamblea General Extraordinaria que aprobó dichos balances. En las entidades supervisadas, constituidas además como sociedades anónimas, los documentos serán suscritos también por los síndicos y sometidos a la valoración de la Junta General o de la Asamblea General. El acuerdo de distribución resultante, una vez que haya sido aprobado, debe ser publicado por 3 días hábiles administrativos en un medio de comunicación escrito de circulación nacional, y se tiene también la obligación de remitir la copia que corrobore dicha publicación ante ASFI en un plazo no mayor a 3 días hábiles administrativos contados desde la última fecha de publicación. Cuando ya vaya a efectivizarse la distribución de saldos como resultado de la liquidación, quedan canceladas la totalidad de las obligaciones de la entidad supervisada o cuando estén suficientemente respaldadas las obligaciones pendientes. Si es que se demuestra que existe un saldo residual, se debe remitir a la autoridad de supervisión la documentación que exponga estos hechos para que pueda autorizarse la distribución a accionistas, socios o asociados de los saldos remanentes. Esto en aplicación de lo previsto por la Ley de Servicios Financieros. Para el caso de distribución de saldos residuales de entidades como las IFDs, las entidades financieras comunales, deben sujetarse además a las siguientes condiciones. Para las IFDs, la cuota parte que corresponda a los tenedores de certificados de capital fundacional se va a adjudicar directamente a la universidad pública de la jurisdicción departamental donde se encuentre la institución financiera de desarrollo, ya que dichos aportes que han sido los que propiciaron la creación de la IFD ya no se retornan a los aportantes, sino que queda para beneficio de la universidad. Y en el caso de una entidad financiera comunal,
La cuota parte que corresponde al capital integrado en calidad de donación se adjudica también a la universidad pública donde ejercita funciones la entidad financiera comunal. Una vez que se ha ejecutado toda la distribución de los saldos residuales y existan sumas que no han sido cobradas por los accionistas, socios o asociados, los liquidadores deben cumplir con lo establecido en el artículo 396 del Código de Comercio, remitiendo estos fondos a favor de la universidad pública. Como último paso, la cancelación de la licencia. Una vez que se ha disuelto y liquidado todas las obligaciones y pasivos de la entidad financiera, pues ASFI va a proceder a la cancelación de la licencia de funcionamiento, cumplido el plan de devolución y finalizado todo el proceso de liquidación con la documentación que acredite su ejecución y cumplimiento, sobre todo cuando se demuestre que no ha habido observaciones u objeciones por parte de terceros. ASFI, en el plazo de los 15 días hábiles administrativos de recibida toda la documentación, procederá a emitir la resolución expresa que ordena la cancelación de la licencia. Esta será publicada en un medio de circulación de nivel nacional, un medio escrito, y deben remitir la publicación dentro de los 3 días hábiles administrativos, la copia de esta, a ASFI para constancia de cumplimiento de esta obligación. A partir de ese momento, pues entonces se da por concluido el proceso de liquidación voluntaria y la cancelación no solo de la licencia, sino también de la inscripción en los registros correspondientes, de empresa, los registros de cooperativas, el registro de la propia ASFI y cuanto registro público o privado se hubiere operativizado con relación a la entidad. Con lo que habríamos terminado todo el tema y también el temario de nuestra materia. Solo nos queda o tenemos pendiente la verificación de la prueba escrita, que será rendida el día de mañana con relación a los temas indicados, y la evaluación práctica que tendrán hasta el día domingo para entregar su resolución. ¿Alguna duda o consulta, chicas, respecto a lo que queda pendiente? ¿Cuándo va a subir los casos, doctor? Ya están Sí, en plataforma. Ya están habilitados en plataforma. Entré esta mañana y no estaban todavía, entonces pensé que se le había olvidado. Voy a constatar de todas formas porque los había habilitado hoy por la mañana. De todas formas vamos a verificarlo en este momento. Sí, están habilitados en el apartado de práctica final, al último de la plataforma. Genial, Sí, doctor, muchas gracias. No Y tiene yo por igual qué. había entrado en la mañana y en la tarde, la verdad, un rato antes de la clase y no estaban todavía, pero ahorita reviso. Ojalá haya sido Perfecto. problema de mi internet. Sí, Yo, a veces plataforma tiene ese detalle de que se actualiza y realmente lo que haces en la mañana recién se actualiza para la tarde, o lo que haces en la tarde recién se actualiza para la noche. Pero ingresando en este momento, veo que sí están habilitados tanto Doctor, los... ya empecé y ya están en mi sistema. sí, 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 yo también los veo. Gracias, doctor. perfecto. Gracias. La misma modalidad de la plataforma para el examen, ¿verdad, doctor? Sí, sí, entramos por exam. Yo les voy a mandar la llave para que puedan ingresar y voy a estar atento por cualquier eventualidad. Super, doctor, muchas gracias. No tienen por qué. Gracias, doctor. A ustedes, chicas, cualquier consulta, pues me escriben con toda confianza por WhatsApp, no hay ningún problema. Gracias, doctor. Perfecto. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Diana, Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes y que descansen. Doctor, pero Igualmente, mañana doctor. tenemos que ingresar a Zoom o ya no. No, directamente sería a través de la plataforma de exam. Cualquier comunicación, sabemos que podemos utilizar el chat de exam o directamente la comunicación vía WhatsApp. Gracias, doctor. Perfecto, doctor. Entonces, hasta la siguiente semana. Perfecto, gracias. Nos volvemos a ver luego en Gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctor.